Muy buenos días a toda la familia en Cristo. Vamos a pedir que bendiga el mensaje de esta mañana. Señor Jesucristo, Padre amado, nuestro Dios verdadero, a ti me dirijo a esta hora, Señor, para que tomes el control de mi vida y que tu Espíritu Santo que vive en mí exprese, hable el mensaje de esta mañana. Te adoro y te alabo. Bendice a todo tu pueblo que está escuchando y escuchará este mensaje. Y llénales con tu Espíritu. Y gracias, Señor, porque una vez más estoy aquí ante tu presencia para abrir las Escrituras y hablar de ellas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy buenos días nuevamente, amados hermanos y amigos, y quienes escucháis este mensaje. Hoy tenemos un mensaje que he titulado en base de Oseas 6, 1 al 2, vida después de 2 días. Ese es el título del mensaje de esta mañana. Bien, en primer lugar, vamos a ver las razones por qué Israel estará dormido 2 días como nación, no como el pueblo, como los seres humanos, sino como nación. Y vamos a leer para ello en Oseas capítulo 5, antes del capítulo 6, de versículo 1, 5, 7 y 14. Oseas 5, del 1 al 5. ¿Qué nos dice acá? Sacerdotes, oíd esto, y en verdad atentos la casa de Israel y la casa del rey, escuchad, porque a vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida en Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo os castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín e Israel, no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Aquí vemos la primera razón por qué Dios disciplina tan fuerte y tan duro a Israel, porque se prostituyó. Y no es que los hombres se hayan prostituido con mujeres nada más. La primera prostitución para que se abra puerta a la prostitución humana, ¿cuál es? Cuando adoramos a otro que no es Dios. Recuerden, mis amados hermanos, nuestro Dios, la esencia es el Espíritu Santo. No lo podemos ver. Él se llama Jesucristo. Y como tal, como Jesús lo vimos, lo vieron muchos de los israelitas en el primer siglo y nosotros lo vemos a través del Nuevo Testamento. Pero ahora es invisible. Nos podemos prostituir como los israelitas de la época de Oseas, si es que nosotros estamos adorando a cualquier imagen, ídolo o representación de Jesucristo o de quien sea. Y nos prostituimos espiritualmente y se abre la puerta para la prostitución humana. Versículo 5. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Su segundo pecado
es la fornicación. También la fornicación humana, que es tener relaciones sexuales con una mujer, aunque sea compañera de nuestros hijos, pero si no nos hemos casado. Y nosotros, considerados por nuestro Altísimo como la novia de Cristo, podemos fornicar, adorar a otros antes que a Él, porque todavía es nuestro novio. Y debemos cuidarnos de la fornicación espiritual. Y aquí nos dice también otros de los pecados. Dios está en medio de ellos y ellos no conocen a Dios. Imagínense ustedes. Dios está en medio de ellos y ellos no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque se contagiaron de lo que Dios les dijo. Eliminen todas esas zonas de Canaán, de Moab, de filisteos. Pero lamentablemente el hombre eliminó a algunos y algunos los dejó vivos. Y esos fueron después una raíz de amargura para todo el pueblo de Israel, que se contaminaron con él, adorando a los dioses de Canaán, de los filisteos, de los sirios, de los asirios y de toda la gente de aquel entonces. ¿Acaso nosotros ahora no podemos conocer a Dios? Dios le ha placido no estar en medio de nosotros. Aquí estamos 10, 20 personas. No le ha placido a Dios estar en medio de estas 10 o 20 personas, o 50 o 100 personas. No se complace con ello. Dios murió en la cruz. Jesús murió en la cruz por ti y por mí, para pagar el precio de nuestros pecados, para que una vez que pongamos nuestros ojos fijos en la cruz del Calvario, recordemos a cualquier instante que Él pagó para que yo ya no siga pecando. Pagó por mis pecados pasados y yo tengo la gran responsabilidad de corresponderle, ya no volviendo a pecar. Cuando la tentación se me acerque, miro a la cruz de Cristo. Miremos a la cruz de Cristo. Pero algo más profundo. Dios no quiere estar en medio de nosotros. Dios quiere estar dentro de nosotros, en nuestros corazones, en nuestra mente, porque nos ha llamado para ser el templo de Dios viviente. Una gran responsabilidad tenemos ahora, que no lo tuvieron la gente en la época de Osea, que en esa época Dios no había prometido estar dentro de ellos, sino junto a ellos. Es por eso que ellos no conocieron a Jehová, porque solamente tenían la idea que estaba en medio de la reunión, en medio de las multitudes, pero no estaba ni siquiera a su costado. Es por eso que fallaron. Nosotros ahora no debemos pecar, no debemos fallar. Cuando se te acerca la tentación, a vida y por haber, de la manera más pequeñita, no le hagas caso. Consulta a Dios que está en tu corazón. ¿Hago esto o no? Consulta al Espíritu Santo que está en tu mente como un sello de propiedad de Dios. Porque si tú no consultas a Dios, caes en el pecado. No hagamos ahora las cosas pensando que Dios está lejos, que Dios está en medio de nosotros, que Dios no me ve, como dicen muchos. Dios nos ve porque Él está tan cerca de nosotros, que lo podemos sentir, porque vive en nuestros corazones. Alabado sea nuestro Señor.
Versículo 5. La soberbia de Israel le desmentirás en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Aquí tenemos la soberbia. Es creerse uno más que otros. Yo sé los mandamientos de la ley, lo tengo de memoria en mi cabeza, y sacaban pecho. Otros no lo sabían, los humillaban. Creían con que solamente recordar los mandamientos eran salvos. Tenía que cumplirlos, no solamente tenerlos de recuerdo en su cabeza. Pero esa soberbia los cegó y pecó todo Israel. Versículo 6. Con sus ovejas y con sus vacas andaban buscando a Jehová y no lo hallarán, porque Jehová se apartó de ellos. Se apartó de ellos Dios, hermanos. Qué triste que Dios, estando a su lado de ellos, se apartó, porque Dios, cuando hay pecado, es igual que nosotros. Cuando estamos en un basural, nos alejamos de ellos, porque huele mal, y nos vamos. Así es Dios cuando hay pecado en nosotros. Es como el basurero en nuestra vida. Huele mal, apesta, y Dios se va. A pesar de estar viviendo en tu corazón, Él puede retirarse si tu vida es un basurero. Cuidemos el templo de Dios, que eres tú y soy yo, y quien ha recibido a Cristo, y quien ha pedido al Espíritu que entre en su vida para que tome el control de nuestra vida, y seamos sumisos a Dios, no altivos, no soberbios. Yo tengo a Dios. No. El carácter de nuestro Señor Jesús fue como un cordero, humilde, humilde. Versículo 7, otro pecado. Contra Jehová prevaricaron, porque se han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Imagínense ustedes, el prevaricato es unirse con un yugo desigual. Hoy acabo de hacer un nuevo pacto con mi Señor, porque algunas cosas andaban mal en mi vida. Hoy yo y mi familia hemos renovado el pacto de ser santos y sin mancha, y no ensuciar el templo de Dios ni con una mentirilla barata, ni con ninguna tentación, con un fajo de dinero. Glorioso sea el Señor, porque Él está dispuesto a perdonar al más vil pecador, mucho más a sus hijos, que podemos fallarle un día. Prevaricato es unirse a un yugo desigual. Han engendrado hijos extraños. Se casaron o convivieron con mujeres paganas que no eran del pueblo de Dios. Y eso no le agrada a Dios. Se unieron en negocios con paganos y eso no le agrada a Dios. Tengamos cuidado del prevaricato, hermanos. Es un pecado terrible que no le agrada a nuestro Salvador, a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Por esas 4 o 5 razones, Dios va a hacer con el pueblo de Israel
dormirlo por 2 días. 2 días dormidos, lejos de la presencia de Dios. Esas son las razones que puede hoy también apartarse de nosotros y dormirnos. Tengamos mucho cuidado. Entonces la respuesta por qué Israel estará dormidos como nación es por esas 5 razones que acabamos de ver: prevaricato, soberbia, idolatría, fornicación, y decir, no conozco a Dios porque no lo veo. Es por eso que Dios se apartó de ellos. Segunda pregunta a este mensaje: vida después de 2 días, que es para la nación de Israel, pero que tiene que ver mucho para nosotros. No voy a predicar un mensaje que solamente es para Israel, es también para nosotros, porque nosotros somos israelitas ahora, por adopción, por ser hijos de Jesucristo, y es para nosotros también todo este mensaje. Además que Israel es el reloj profético por el cual podemos ver que la hora se acerca de su segunda venida, que viene para su pueblo de Israel. Segunda pregunta: ¿cuántos días estará Israel dormido? ¿Cuántos días Israel estará dormido? Vamos a leer en Oseas 5 también, en el versículo 15, y después Oseas 6, 1 y 2. Vamos con Oseas 2:15. Oseas 5:15, perdón. Oseas 5:15 nos dice, bueno, el título que tiene es Insinceridad del arrepentimiento de Israel. ¿Qué significa? Que no era sincero el arrepentimiento que hizo Israel. Yo animo hoy día a toda mi familia que el arrepentimiento que hemos hecho hoy día no sea insincero, que sea sincero, puro, verdadero. E insto a cuantas familias estamos andando chuecos delante de los ojos de Dios. La insinceridad, o sea, un falso arrepentimiento. Sí, me arrepiento de palabra, pero no me arrepiento de corazón. Más es valioso el arrepentimiento de corazón que el arrepentimiento que lo publique. Hagamos un arrepentimiento de corazón. Los tiempos están cercanos y el diablo está feliz, habiéndonos mandado esta pandemia para que toque a incrédulos y también a creyentes. Versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Nosotros conocemos, bueno, no quiero adelantar de lo que sigue, pero Israel ha sido muy insincero con Dios. Toda la nación, por esa insinceridad, mataron al autor de la vida. Pero aquí dice Dios, andaré y volveré a mi lugar. ¿Cuál es el lugar que regresa a Dios? Al cielo de los cielos. Allá,
en el tercer cielo, como nos dice nuestro hermano Pablo. Dios regresa cansado de su pueblo por la indiferencia de Israel, de todos los pobladores. Hoy puede estar también el Señor incómodo por la insinceridad de nosotros los gentiles, pero que ahora somos israelitas, porque al adoptarnos Jesucristo pertenecemos a la Israel espiritual, por la que viene el Señor en su segunda venida. El arrebatamiento es para llevar a la Israel espiritual gentil, pero en su segunda venida viene por el pueblo de Israel. Y aquí está dirigiéndose al pueblo de Israel, pero también a nosotros, hermanos. Hay algunos que dicen, el Antiguo Testamento es para Israel, el Nuevo es para nosotros. Toda la Biblia desde Adán hasta el milenio, hasta el juicio y hasta la visión de cómo es nuestra patria celestial, es para todos, para israelitas y gentiles arrepentidos que han entregado su vida a aquel que nos hizo, a Jesucristo. Andaré y volveré a mi lugar. El Señor regresó al cielo de los cielos. ¿Por qué tiempo? Hasta que reconozcan su pecado. El Señor no ve quizás días. Él ve cuando Israel reconozca que ha pecado contra Jehová de los ejércitos, contra Jesucristo cuando vino. Entonces Él vendrá. Hasta que reconozcan, hasta que busquen mi rostro y reconozcan su pecado, y en su angustia me buscarán. Y así fue la nación de Israel. Pronto vamos a hacer un repaso de esos 2 días. Pero vamos despacio. Ya vimos, vamos a leer ahora Isaías, Oseas 6, 1 y 2 en su primera parte. Ahora el pueblo de Israel dice, venid y volvamos a Dios, Jehová de los ejércitos, porque Él arrebató y nos curará. Él hirió y nos vendará y nos dará vida después de 2 días, que es el título del mensaje. Vida después de 2 días. Porque Israel, según la profecía, va a estar 2 días dormido, por no decir muerto, pero Dios le llama dormido porque estaban vivos, pero lejos de la presencia de Dios. Entonces, lo primero que vemos, que llega un momento que la nación de Israel, al verse expulsada de su territorio, dicen, venid, volvamos a Jehová. Se dieron cuenta que todo ese sufrimiento que han pasado y pasaron por años, es porque ellos pecaron. Se dan cuenta de su pecado y dicen, volvamos a Jehová porque Él arrebató, los llevó. Murieron muchos, como vamos a ver. Recuerden ustedes, el 1939 al 1945, en 6 años, el gobierno nazi, a la cabeza con Hitler, mataron a 6 millones de judíos. ¿Se dan cuenta ustedes? Tremendo sufrimiento. Y eran buscados
por todo el mundo para matarlos, porque se le metió el diablo en la cabeza de Hitler, de odiar a todo israelita y exterminarlo para que no haya ninguno. Por eso dicen aquí, venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató, llevó a muchos, los hizo morir y los llevó a muchos, más de esos 6 millones que fueron muriendo en distintos países. Esos 6 millones solamente fue en el país de Alemania. Volvamos a Jehová, porque Él arrebató, Él nos curará, Él hirió y nos vendará. Y termina esta parte diciendo, nos dará vida después de 2 días. Ahí está la promesa para Israel. Vida después de 2 días. Alguien preguntará, pero ya pasaron 2 días. Vamos a ver entonces, para entender estas cosas de 2 días, porque 2 días pasaron desde que Israel fue expulsado de su territorio. Pero vamos a leer en primer lugar Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que esto va en amén con Salmo 94. ¿Qué dice la palabra de Dios en Segunda de Pedro 3:8? Nuestro hermano Pedro, quizás acosado por muchos, incrédulos, amigos, incrédulos, en el año 50, 60, lo acosaban. Pedro, ¿dónde está tu maestro? Él dijo, voy y pronto vengo. Ya murió el 30, hoy estamos 50, 20 años. Son muchos años, no es pronto. Y lo acosaban, hasta que un día Pedro los llamó y les dijo, versículo 8, capítulo 3 de Segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor Jesucristo un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No miento, estoy leyendo la palabra. Entonces aquí, cuando dice 2 días dormido, significarán 2000 años. Pero vamos a mirar si en realidad son los 2000 años. Volvamos a Oseas, que nos dirige. ¿Qué diremos? 2 días son 1000 años, 2000 años. Si esta expulsión de los israelitas de su pueblo ocurrió el año 70, en el primer siglo, ¿por qué ocurrió? Un pequeñito repaso de la historia. Ocurrió porque en el año 63 más o menos, por allí, Israel se armó su ejército y a todos los romanos que estaban allí en Israel, que habían mandado un pelotón para que gobierne, porque había paz. Pero el año 63 se sublevó Israel y mató a soldados generales romanos y se recuperó su pueblo de Israel. Y se confiaron 7 años, ¿no? Que ya nada pasaba. Entonces Roma envió un ejército por mar y tierra, un ejército por mar y tierra, para ir y exterminar al pueblo de Israel. Llegaron en el año 70
y comenzó el exterminio. Por mar y por tierra llegaron y atacaron Israel y recuperaron nuevamente a Israel. Pero 500,000 de israelitas no querían ser muertos y se metieron en el templo, pensando que ahí está Dios y los va a proteger. Si ellos habían dado la espalda a Dios. Cuando damos la espalda a Dios, Dios también nos da la espalda y se aleja de nosotros. Es regla de Dios. Pero si nosotros no le damos la espalda a nuestro papito lindo, Él jamás nos da la espalda. Ellos dieron la espalda a Dios el año 33, desde el 30 al 33, cuando Dios se hizo hombre y vino trayendo el mensaje del cielo. No lo creyeron, se confabularon con los romanos y peor, aunque el romano Pilatos quiso sacarlo libre, ellos dijeron: mátale, o si no danos nosotros lo matamos, crucifícale. Y tuvieron que matarle crucificado y conocemos la historia. Se creyeron soberbios. ¿No? Soberbios. Después más soberbios. Pensaron que con expulsar este ejército de Jerusalén ya tenían el control. Vino el año 70 y Tito, a pesar que le dijeron: no destruyas el templo porque es una reliquia, pero al meterse 500,000 escondidos en el templo, alguno de sus soldados, sin que él ordene, tiró flechas incendiarias y comenzaron a seguir el resto y lo incendiaron el templo el año 70 y murieron el 500,000 achicharrados adentro y fueron expulsados todos los israelitas de su pueblo y tomó el mando el imperio romano. Ahí comenzó lo que ellos llaman la diáspora judía. Esos 2 días que iban a estar dormidos, viviendo en cada rincón del mundo, en todos los países, por 2 días, que traducidos son 2000 años. Pero nosotros conocemos por la historia, por la realidad ya, qué fecha fue despertado Israel. Pero antes de eso, permítanme dar un paso pequeño de nombrar 7 imperios que tuvieron el control del pueblo de Israel, cada uno en su época. Roma, desde el año 70 hasta el año 336. Los bizantinos, del 336 al 691 después de Cristo. Los árabes, del 336 al 691. Los cruzados, desde el año 691 hasta el 1099. Los mamelucos, del 1099 a 1291. Los onómanos, desde el 1291 al 1517. Y el gran imperio de la Gran Bretaña, terminado la Primera Guerra Mundial, pues tomó como posesión el pueblo de Israel, ¿no? Es decir, desde el 1917, la Guerra Mundial terminó más o menos por esta fecha, la Primera Guerra Mundial, y se repartieron el mundo los 5 países ganadores. Inglaterra era socio y dijo: yo quiero Israel. Él pasó Israel a ser parte de la Gran Bretaña, que así se llamaba antes, o lo que hoy llamamos Inglaterra. ¿Hasta cuándo estuvo?
hasta el 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, después del genocidio en el mundo de los israelitas. Ellos, en 1948, por un milagro de Dios, por algo que ya tenía en sus planes Dios, porque dijo 2 días, y 2 días para Dios se cumplió en 1948, el día 14 de mayo, sin querer queriendo. Israel, que estaba expulsado como la diáspora por todo el mundo, había israelitas en Perú, en Chile, en Argentina, en Uruguay, y en Estados Unidos, en México, y en todo el mundo, en España, en Francia, en Inglaterra, en Rusia, en todo el mundo, vivían como una comunidad israelita, con sus costumbres antiguas, y hasta hoy les siguen. No han cambiado sus costumbres antiguas. Entonces la ONU, que se había formado en el 1945, 3 años en gobierno la ONU, se reúne con todos los delegados de los países, pero ya uno de los delegados, que no tengo el nombre, se paró y pidió al presidente de la ONU y a todos los integrantes de la ONU, y le dijo: hermanos, tengo un sentir profundo de que ya es tiempo que Israel vuelva a ser la nación. Así que pido que todos vosotros sacamos un acuerdo para que la Gran Bretaña les dé libertad a este pueblo. Voces van, voces vienen, al final por mayoría absoluta, porque Inglaterra mismo dijo sí. Entonces el 14, que debe ser el 14 de mayo de 1948, es el día tan grande para Israel como lo es para nosotros el 28 de julio de 1821. Fue libre Israel. Allí se cumplieron los 2 días, 2000 años. Pero si hacemos números humanos, no cuadran, porque a 1948 tú le quitas 70 años que comenzaron a ser expulsados, nos da 1878 años, no es 2000, para que sean 2 días. Pero ya se cumplieron esos 2 días y fue despertado Israel y comenzaron de todo el mundo a venir, a vivir en su nación en Israel. ¿Se equivocó Dios? No. Vamos al tercer punto. ¿Cómo entender los 1000 años? Para ello, primeramente vamos a leer Salmo 31, 15, ¿ya? Para que nos dé entendimiento y sabiduría. Salmo 31, 15 dice: en tu mano, oh Dios, voy a leer con el 14 para entenderlo, ¿ya? Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios, y en tu mano están mis tiempos. Líbrame de las manos de mis enemigos y de mis perseguidores. Me quedo con esta porción que dice: en tu mano están mis tiempos. ¿Quién maneja los tiempos de Dios? ¿El hombre? Dios. Él es el dueño de los tiempos. Sigamos entonces sabiendo que Dios es el dueño absoluto de los tiempos. Veamos ¿cómo lo podría llamar? ¿Qué método usó para sacar esta ecuación que diga 1828 años es 2000 años?
¿Qué hizo el Señor? Entonces vamos a entenderlo leyendo Mateo 20 del 1 al 9. Quizás no les voy a leer, pero apunten ustedes para que tengan ahí Mateo 20 del 1 al 9. ¿Qué habla Mateo 20 del 1 al 9? Es una enseñanza de la viña de un señor. Muchos le llaman parábola, otros le llaman una enseñanza. Yo le llamo palabra de Dios. Palabra de Dios. Y aquí nos va a determinar los tiempos para poder entender que en 1948 se cumplieron 1877 años, pero para el Señor son 2000 años. Bien, ahí tienen en su Biblia Mateo 20, 1 al 9. ¿Qué nos dice el versículo 1? El reino de los cielos es como un padre de familia que tenía su viña y tenía sus trabajadores. El reino de los cielos es como un padre de familia que tenía su campo, estaba cosechando y tenía su gente. ¿Qué entendemos en este versículo 1, mis amados hermanos? Número 1, el reino de los cielos. Allí van a ir solamente los justos, jamás los injustos. Todos los que vayan al reino de los cielos tienen que ser justos, 100%. Porque Papá lindo Jesucristo, el Dios amado que está sentado en el trono, es campeón de justicia. En Él no hay ni un ápice de injusticia. Entonces todos los que vamos a ir tenemos que ser justos. Es por eso que ese es el primer versículo. Los siguientes nos cuentan que Él contrató su capataz y le dijo: contrata gente, hijo mío, y págale lo que es justo. ¿Cuánto era el pago justo por un día de trabajo en ese tiempo de Cristo en la nación de Israel? 1 denario. Yo no sé cuánto equivale un denario, pero es bastante. No es 30 soles, ni 20, 50, pero es más de 100 soles. El precio justo que tenía que pagar un dueño para que vayan a cosechar, hombres o mujeres, que vayan a cosechar a su viña. Contrató, le dio potestad al capataz, al jefe: anda, contrata, hijo mío, y paga lo justo. 1 denario a cada uno, hombre o mujer. Este padre de familia se fue a distraerse al parque a las 9 de la mañana. Se fue después a distraerse a las 12 del día, a las 3 de la tarde. Y su última distracción salió a las 5 de la tarde. A la hora 11, dice, a las 5 de la tarde. En cada tiempo que fue, vio a grupos de hombres, mujeres, allí, pasando la hora. Y Él los llamó: hijos míos, venid. Se vinieron. ¿Por qué no van a trabajar, hijos míos? Señor, nadie nos da trabajo, menos hasta ahora. A las 9 de la mañana voy a ir, ya no me dan champita. A las 12 a mí, Señor, tampoco me dan champita. Menos a las 3, menos ahorita que son las 5. ¿Saben qué le dijo el padre de familia? Hijos, vayan a trabajar a las de las 9, van a ganar 1 denario. A las 12, vayan a trabajar, les voy a pagar lo que es justo, 1 denario. A las 3 de la tarde, vayan, hijos míos, les voy a pagar 1 denario. Y a las de las 5 de la tarde, 1 horita de trabajo, les dijo: vayan, hijos, hijas, yo les voy a pagar 1 denario. Y los cumplió el padre de familia, porque es justo.
pagó así un denario al que trabajó 1 hora y el que trabajó al último 12 horas se enojó, vino, le increpó. No es posible, injusto. Yo he trabajado 12 horas y a ese que ha trabajado 1 horita le pagas igual que a mí. Injusto tú. El padre de familia dijo: un momentito, hijo, calma, calma, calma. A ver, analicemos. ¿Cuánto es justo pagar a una persona que trabaja 12 horas en la nación de Israel? 1 denario, Señor. Si eso es lo que te he pagado, hijito. ¿Pero por qué? Espérate un momentito. Tú no puedes intervenir en lo que yo hago con mi billetera. A mí me ha placido pagar con mi billetera, abrir mi billetera y pagarle 1 denario al que trabajó 1 hora. Lo mismo al que trabajó 3, 6 o 9 horas. Y a ti que trabajaste las 12 horas. Tú no puedes manejar mi billetera. Si tú quieres manejar como quieres, maneja tu billetera de esa manera. Yo soy justo y he hecho lo que es justo en mi nación. Si quieres, demándame donde quieras. Y terminó diciendo el Señor: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Hermanos, hoy apliquemos en nuestra vida todas estas enseñanzas tan profundas cuando tenemos trabajo. Paguemos precio justo. Un día de trabajo aquí en Perú son, creo, 33, 35 soles. Paguemos 35 soles. Lo mínimo. Es el justo precio. Justiprecio se llama. No pagues menos porque no vas a ir al reino de los cielos porque eres injusto. Lógico, si quieres pagarle a alguien que ha trabajado mediodía sus 30 o 40 soles, o 50, cuando sea, qué justo es el precio, hazlo. Hazlo. Pero hazlo de corazón sincero con el Padre que está sentado en el trono. Aquí encontramos algo tan elegante, al Señor y Dios que es dueño de los tiempos. Para Él, 1 hora es un día. No está en la ley, en la conciencia de los hombres. Jamás. En ellos está 8 horas. Aquí en Perú hoy es un día. Para nuestro Dios, 1 hora de trabajo ya es un día. Y con esa enseñanza que nos está dando el dueño de los tiempos, no tenemos por qué discutirle. Él es el dueño de los tiempos. Él es el dueño de tu vida. Si tú vas a vivir 20 años, 30 años, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, no le reclames. No sean celosos los que se van a los 30 años de aquel que se va a los 100 años, porque Dios es el dueño de los tiempos. Él sabe lo que hace y punto. Apliquemos esto en una pequeña regla de 3 simple. No tengo aquí una pizarra, pero todos los que hemos terminado por lo menos secundaria sabemos que es una regla de 3 simple, no compuesta. Entonces decimos, 12 horas es igual al 100% de un día. Y ponemos al otro lado 1 hora. ¿Cuánto por ciento será? Y vas a encontrar que 1 hora es 8.33% comparable al total de 12 horas. Luego haces otra regla de 3 y dices, 12 horas es a 1000 años, 1 hora, ¿a cuántos años será? Y vas en la multiplicación y división
vas a encontrar que para nuestro amado Dios, un año comienza a los 83.33 años, hasta 1000. O sea que Él puede decir 100 años, es 1000 años. Puede decir 83.5, es 1000 años. Él puede decir 500, es 1000 años. Él puede decir 900, es 1000 años. O Él puede decir 1000, es 1000 años. Desde el 83.33 hasta 1000, le ha placido a nuestro Padre Celestial que Él, como dueño de los tiempos, es 1000 años. Con esta regla de 3 en nuestras manos, ahora vamos a hacer la última pregunta. Les pido su paciencia de este tema tan importante. Dice, ¿cuándo se cumplen los 1000 años, los 2000 años y los 3000 años? Porque ahora sí, en Oseas 6, 1, 2, en la segunda parte que hemos leído, ¿qué nos dice? Oseas 6, 2 en su segunda parte, dice, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Eso es lo que nos dice. Encontremos entonces, para entender que ya tenemos que para el Señor 1000 años es de 83.33 para arriba, hasta 1000. Ahora 1000 años, que comenzó en el año 70, se cumplió en el 1070, años literales, año tope. Entonces, los primeros 1000 años son del año 70 al 1070, 1000 años literales. El segundo 1000 años, desde el año 1070 hasta el 1948, en que fue despertado Israel, y su nación comenzó como la nación que tienen hoy día. Volvió a nacer la nación, pero no pasaron 1000, para el Señor pasaron 878 años, y como el Señor computa desde 83.33 hasta 1000, Él pone 878 años, porque Él es el dueño de los tiempos. Entonces ya suma 1878 años. Falta el tercer 1000 años, el tercero. Entonces el tercer milenio empezó en 1948. Y aquí sí el Señor aplica el mínimo, 83.33. ¿Qué encontramos allí, hermanos? ¿Qué encontramos en esta sumita de 1948 más 838? Encontramos el año 2031, en el mes 4, que es abril. En el mes 4, que es abril. Entonces ahí vemos que se cumple lo que dice aquí, y voy a volverlos a leer, se cumple el tercer día, nos resucitará, les dará vida espiritual y viviremos delante de Él. Cuando se cumpla este tercer día, la nación de Israel van a reconocer a Jesucristo y la van a adorar y adorar y adorar y vivir delante de Él. Nunca más se apartarán del Señor Jesucristo. ¿Cómo ocurrirá esto? Por arte de magia, por poder de Dios. Vayamos a Zacarías, capítulo 12:5. Zacarías 12:5. 12:10. ¿Qué nos dice?
y derramaré sobre la casa de David, dice Dios, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y espíritu de oración sobre la nación de Israel, que rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Él viene y les regala espíritu de gracia y espíritu de oración. En esos momentos todo el mundo está atacando a Israel. Ya comenzaron a atacarlo, ya han matado a muchos. Ellos están asustados, mirando hacia el cielo, y en eso miran a donde estaba su templo, al monte de los olivos. ¿Y qué pasa cuando miran? Y mirarán a mí, dice Jesucristo. ¿A quién traspasaron? Por eso digo Jesucristo, porque a Él lo traspasaron. ¿A quién traspasaron? Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Toda la nación de David y la nación de aquel entonces de Israel reconocerán al autor de la vida, al dueño de la vida, al dueño de los tiempos, que ese día estará parado en el monte de los olivos levantando sus manitos, y lo verán sus huellas de los clavos saliendo sangre, y dirán: el que traspasamos, el que lo matamos. Reconocerán su pecado, y como Dios les mandó espíritu de gracia y de oración, llorarán orando y gimiendo por el perdón, por lo que hicieron sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, pero que también lo hicieron ellos, porque creyeron a sus abuelos o tatarabuelos. Pero llega el momento en que creen que Jesucristo es real, que Jesucristo dio su vida no solamente por nosotros los gentiles, dio su vida por su nación de Israel. Otro versículo que nos ayude a comprender estas cosas, vamos a leer en Mateo 24, 22 y 26. Mateo 24, 22 y 26. Aquí va a ocurrir algo que es muy importante. Dios, hemos visto que es el dueño del tiempo. Esto está programado para el 2031, el día que venga Cristo en el monte de los olivos. ¿Pero qué va a ocurrir? ¿Será exactamente el 2031? No. Escuchemos la palabra de Dios, porque ella nos habla. Yo solamente soy un instrumento para hablar lo que habló mi Padre, mi amigo, mi hermano, Jesús el Cristo. Dice así, versículo 22, hablando ya de la gran tribulación. Pero ya hasta aquí, cuando viene Cristo, ya pasó la gran tribulación ya. Él viene ya cuando pasa la gran tribulación para derrotar al maligno y a todos sus seguidores humanos y diabólicos. Para eso viene. Y para defender a su nación, que no sea destruida. Entonces, ¿qué dice el versículo 22? Y si aquellos días... Bueno, voy a leer el 21 para poder entenderlo. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde la época de Adán, desde el principio del mundo hasta ahora, y no lo habrá, porque es la única fecha que Dios permitirá que haya una gran tribulación de 7 años. Y entonces ahí empata nuestro Señor, el dueño de los tiempos,
el dueño de nuestras vidas, el dueño de todo, del mundo, del cielo de los cielos, del universo. Dice lo siguiente: y si aquellos días no fueran acortados, ojo, si aquellos días no fueran achicados, acortados, ¿qué dice? Nadie sería salvo. Nadie sería salvo si no se acortan esos tiempos de la gran tribulación. Yo no sé cuánto el Señor acortará, medio año, 1 año, 2 años, no lo sé. Pero sí sé que aquí dice que los días van a ser acortados, porque si no los acorta Él, nadie sería salvo. Más por amor, más por la causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Él es el dueño de los tiempos. Para Él 1000 años son 83.33. Para Él 1000 años, cuando quiere, son 1000 años. Pero cuando quiere es 83.3. Él es el dueño de los tiempos. Para Él ha dicho 7 años de gran tribulación, que más o menos aproximadamente se realizará el año 31, de aquí a 10 años. Ahí habrá acabado tribulación y Él vendrá, después que acaba la tribulación, vendrá a pelear en la última batalla en este mundo. Pero nos advierte que como esa tribulación va a ser tan dura, tan horrible, ¿qué bomba atómica ni bomba atómica? Esto va a ser terrible. Entonces, en el gran corazón de amor que tiene nuestro Señor Jesucristo, lo hará más chiquito, los 7 años de gran tribulación. Sí, mis amados, ahí está la palabra. Pero también leamos el versículo 36, porque no quiero ufanarme, que es el año 31. No. 26, en el versículo 36, Mateo 24, dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente Papá, que está sentado en el trono. Lo advirtió nuestro Señor Jesucristo. No sabemos el día ni la hora, pero sí podemos saber el año, sí podemos saber el mes. Yo hice un estudio de las 3 fiestas judías, y ahí nos enseña también sobre el arrebatamiento, cuándo vendrá el Señor. No tengo año, no tengo día, no tengo hora, pero tengo los meses, los días de un mes, del 15 de septiembre al 30 de septiembre. Cualquiera de esos días, el Señor vendrá a llevar a su pueblo. Y posiblemente, en esos mismos meses, el 2031, y si nos baja 1 añito, el 2030, o si nos baja 2, el 2029, será la gran batalla final, que Él vendrá del cielo de los cielos. Habrá acortado 2 años para que no mueran muchos cristianos en esa gran tribulación. Yo no creo que acorte más de 2 años. Hermanos, 2028, para la segunda venida de Cristo, está cerca. Él nos llevará según Apocalipsis, en el capítulo 7, versículo 6 al final. Allí nos llevará, cuando habrá comenzado ya la tribulación, porque la gran tribulación se le llama los 7 años. Pero algunos hermanos lo dividen en 3 años y medio de pequeña tribulación
y 3 años y medio de gran tribulación, que también reafirma nuestro hermano Daniel. Pero cuando Dios acortará los años. Allí en Apocalipsis 7 nos sitúa más o menos a unos 2 años antes, a 2 años de la gran tribulación de 3 años y medio. Si el Señor baja 1 año, ya se bajaría 1 año. Ya serían simplemente 6 años de tribulación. Si baja 2, sería 5 años de tribulación. Ponle la mitad en 2 añitos. Vendrá por su pueblo. Vendrá por su pueblo 29. Menos 2 años y medio. 29, 28, 27. El 26 podrá venir el Señor por el arrebatamiento. 25 o 26. ¿Qué nos falta? Estamos 21. 3 años, 4 años. Se van como nada. Preparémonos. No sabemos el día ni la hora, pero nos está abriendo nuestra mente el 2031. El 2031. Si no acortara los tiempos el Señor, descuénteles el 2031 7 años, sería el 2024, que comenzaría la gran tribulación. ¿Qué falta? 3 añitos. Este año que ya se va como agua, el 22 y el 23 y el 24 comenzaría la gran tribulación. Hermanos, el Señor cambia los tiempos porque Él es el dueño de los tiempos. Por eso no podemos saber el día ni la hora. Pero sí tenemos que intuir de la mano del Espíritu Santo que estamos en los últimos 10 años hasta que venga el Señor a la batalla final. Quiero, antes de despedirme, decirles, hermanos, que nadie podemos saber el día ni la hora. Tampoco en la primera venida, nadie sabía el día ni la hora. Pero está escrito indicios de cuándo vendría. Vino y los muchos le dieron espalda. Unos pocos reconocieron que había venido el Mesías. Primeritos 12, los apóstoles, cuando resucitó habían 120. Hoy, ¿cuántos habrá? Escoge ser de los pocos y empieza a preparar tus maletas. No te olvides de la Biblia, de leerla todos los días, porque aquí nos da la sabiduría para entender el futuro del Señor, porque de Él son los tiempos. Gracias, Padre bendito Jesucristo. Gracias, Señor. No podemos saber el día ni la hora, pero hay fechas que concuerdan. Esta concuerda con la parábola de la higuera y con otras más. Tú nos estás hablando que quedan 10 años. Preparémonos para no entrar en esa gran tribulación. Preparémonos, porque los tiempos están cercanos. Te amo, papito lindo Jesucristo, y gracias por todo. En tu nombre. Amén.